Ya, pero ven, es que mira, hice la pantalla chiquita porque... ¿Ya me escuchan? Ahí sí, Ya, ya, yo ya escucho, ya. ¿Los demás sí escuchan? ya, maestro. Ah, yo hablé y hablé y hablé y no me escuchaban, perdón. Déjenme volver a compartir. Bueno, les decía que vamos a iniciar con la parte de la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget o las teorías del desarrollo cognitivo. Las teorías del desarrollo cognitivo nos hablan acerca de cómo el ser humano va creciendo y va aprendiendo a través o se acompaña de un desarrollo físico, emocional, mental, y eso nos da como resultado el aprendizaje. Vamos a ver dos, la teoría de Piaget y la teoría de Erickson. Piaget es una teoría, o la teoría del desarrollo cognitivo de Piaget es una teoría que se vuelve limitativa. ¿Por qué? Porque Piaget, a partir de la adolescencia en adelante, ya no hace una clasificación. O sea, lo generaliza de la adolescencia hasta la muerte, generaliza. Pero Erickson, a diferencia de Piaget, sí hace una clasificación bien puntual desde el nacimiento hasta la muerte. Entonces, vamos a ver. Para la teoría de Piaget nos explica cómo las personas aprenden principalmente en la niñez y en la adolescencia. Entonces, Piaget nos habla de estadios. Estadios quieren decir etapas o momentos en los que una persona se desarrolla. Piaget maneja 4 estadios. ¿Cuáles son esos 4 estadios? El primero es la etapa sensoriomotriz, que nos habla acerca de los 0 a los 2 años. ¿Cómo va a aprender el alumno, la persona? ¿Cómo va a aprender? A través de tocar, escuchar, observar. O sea, él va a estar, acuérdense que un niño cuando está gateando, está tocando todo, está escuchando lo que la mamá le dice, lo que el papá le dice, lo que pasa a su alrededor. Si le ponen música, si le ponen algún estímulo visual, él va a aprender a través de sus sentidos. Por eso se llama etapa sensoriomotriz, porque aprende a través de los sentidos y a través del movimiento, es decir, a través del gateo, cómo va gateando en la personita. Y de esta manera aprende. Cuando pasamos a la segunda etapa, que es la preoperacional, que es de los 2 a los 7 años, la personita o el niño va a empezar a ampliar su lenguaje de tal manera que va a relacionar una imagen o algo simbólico con el significado. ¿Sale? Por ejemplo, si yo dibujo un sol a la edad de los 6 años, yo ya voy a poder decir que lo que dibujé es lo mismo que estoy viendo allá arriba.
Es decir, que eso que está brillando, que no puedo ver directamente, es lo mismo que yo estoy dibujando en mi hoja. Y a los dos se les llama sol. Empiezan a identificar los símbolos y enlazar los símbolos con su significado. Se vuelven egocéntricos, es decir, las personas de 2 a 7 años piensan que todo el mundo gira alrededor de ellos, que solamente deben de satisfacer sus propias necesidades y no del otro. No tienen un concepto del otro, de la otredad, es decir, no existe. Sí sé que están ahí otros compañeritos, amiguitos, está mamá, está papá, pero a mí no me interesa si sufre, si llora, si tiene hambre, si no tiene para comer. O sea, no me interesa más que a mí que yo no tenga hambre, que yo no llore, que yo sea, esté contento, que yo satisfaga mis necesidades básicas. Entonces, por eso se les conoce como egocentristas a esta edad de 2 a 7 años. ¿Cómo van a aprender? Pues vuelvo a repetir, aprenden ya enlazando lo que están, la parte del lenguaje simbólico. Ya enlazan el lenguaje simbólico con algo real. De esa manera aprenden. De ahí nos vamos a a la tercera etapa, que es las operaciones concretas. Las operaciones concretas son, o esta persona está de los 7 a los 11 años. Es decir, esta persona ya empieza a resolver problemas específicos, operaciones básicas. Ya ve la parte del lenguaje simbólico, como son los números, ya los entiende y los puede concretizar. También aprende a clasificar las cosas, a separar también las cosas. Y de ahí nos vamos a la última etapa que Piaget nos habla acerca de las operaciones formales. ¿Qué son las etapas? Las operaciones formales se da de los 11 años en adelante, es decir, de los 11 hasta la muerte. Él no clasifica una edad tope, sino él da de los 11 hasta la muerte. ¿Qué pasa en esta etapa? El alumno o la persona ya puede empezar a tener una abstracción. ¿Qué es una abstracción? Ese pensamiento en donde ya puede representar números asociados con letras, con símbolos, empieza a tener un razonamiento más complejo, argumentando, también empieza a lo que es a defender sus puntos de vista, empieza a identificar sus preocupaciones, empieza a desarrollar una identidad, empieza a ver a la sociedad como un parte de un todo y empieza sobre todo a argumentar, es decir, dar razones por las cuales piensa o actúa de cierta o tal manera. Entonces, si se dan cuenta, en las 4 etapas va de lo menos a lo más, en donde en la primera etapa él aprende con sus meros o sus propios sentidos, en donde en la otra etapa van a enlazar el lenguaje simbólico con los objetos reales, es decir, lo que yo imagino, lo que yo dibujo con algo real. En la tercera etapa ya puedo empezar a tener un pequeño proceso de abstracción en donde empiezo a resolver problemas concretos, empiezo a resolver operaciones básicas, clasifico, ya no me vuelvo egocéntrico, sino ya reconozco al otro como parte de un todo, y de ahí parto a la última etapa donde me vuelvo científico. ¿A qué me refiero con eso? No quiere decir que me voy a volver una persona que se dedique a la ciencia, sino que ya empiezo a buscar el porqué de las cosas. Ya empiezo a cuestionarme, empiezo a buscar respuestas del por qué se da cierto o tal fenómeno. Por eso dicen se vuelve científico, porque busca respuestas y las obtiene. Además de que abstrae su pensamiento de tal manera que puede argumentar, puede dar razones por las cuales actúa y por las cuales piensa. Esa es la teoría de Piaget. ¿Qué nos dice Piaget en la educación? Piaget nos dice que el interés prioritario a los procesos cognitivos. Los niños deben convertirse en pensadores creativos e independientes, deben aprender a aprender. Es decir, ¿dónde se da la parte de la
el pensamiento creativo e independiente. Se empieza a dar desde la segunda etapa, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas y la etapa de operaciones formales. Es donde se desarrolla un pensamiento creativo e independiente. Los alumnos empiezan a identificar cómo aprenden, cuáles son sus procesos propios de aprendizaje. También Piaget nos dice que es interés prioritario en la exploración. Los niños deben experimentar, buscar respuestas a sus interrogantes a través de la experiencia física, transformando o comparando las estructuras existentes del conocimiento. También nos dicen que el interés prioritario en la interacción es la interacción social. Los niños interactúan con otros niños para atenuar su egocentrismo. ¿Esto dónde se da? O sea, donde el alumno o el niño empieza a interactuar con otros para quitar ese egocentrismo en la tercera etapa, que es la de operaciones concretas. En función del aprendizaje, la educación debe crear posibilidades para que el niño invente, descubra, cree situaciones e interacciones sociales. Es decir, la teoría de Piaget nos dice que el alumno debe de desarrollar su pensamiento creativo, debe de ser independiente, debe de buscar sus propias respuestas, debe de experimentar, debe de comparar resultados con el otro, debe de socializar, debe disminuir su egocentrismo, ¿sale? Debe de conocer otras opiniones, conciliar y aprender a resolver conflictos de manera pacífica. También que el niño, la niña, el adolescente va a crear sus propias posibilidades para poder aprender. Eso es lo que la teoría de Piaget nos dice en cuanto al aprendizaje en pues, su teoría. Ahora vamos con la teoría de Erikson, que esta se me hace una de las teorías más interesantes del desarrollo. Él nos habla de un desarrollo psicosocial, es decir, que el humano, es decir, la persona, se va a enfrentar a ciertos conflictos existenciales y que si no los resuelve de manera correcta, se va a enfrentar a una consecuencia. Entonces, Erikson lo que hace es clasificar desde la infancia hasta la vejez, o sea, abarca todo el proceso de vida de una persona. La persona se va a enfrentar a ciertas crisis y estas crisis van a tener una razón de ser. Estas razones le van a permitir resolver esa crisis o estancarse en esa crisis. Si una persona se estanca en la crisis, salta a la otra, es decir, avanza a la otra, pero va arrastrando la anterior. Y de tal manera tenemos adultos con problemas de infancia, ¿no? Estos hablan acerca más de teorías psicológicas, pero son muy interesantes. Esta teoría del desarrollo entonces nos habla de estadios, crisis que se enfrentan en los estadios, motivaciones o relaciones, fuerzas básicas y patologías antipatías, perdón. Vamos a explicar la primera, fíjense. En la infancia, ¿sale? Que es prácticamente cuando hablamos de Piaget, estamos hablando de los 0 a los 3 años aproximadamente. Confianza vs desconfianza. Esa es la crisis. El estadio es la infancia y la crisis es la confianza vs la desconfianza. ¿Qué pasa en este momento de la infancia de una persona? Este infante tiene que empezar a creer en quién lo está cuidando y quién está rodeándose de él. Es decir, tiene que tener confianza en las personas cuidadoras que están a su cargo. ¿Quién es la principal figura? La madre. Yo con el estudiante, si la persona empieza a confiar con la madre, porque la madre está resolviendo las necesidades que está teniendo en ese momento, como lo es la alimentación, el cuidado, el afecto, el cobijo, la higiene, entonces empieza a tener una confianza. ¿En quién?
en las personas, en que las personas lo van a proteger. Si no tiene resuelta esta crisis, va a desarrollar una desconfianza. ¿Por qué? Porque la madre o el padre o quien lo cuida no lo protege, no lo alimenta, lo daña, lo violenta. Entonces se va a volver una desconfianza. ¿Cuál es la fuerza básica que motiva la confianza? La esperanza. Y la patología es el retraimiento, es decir, una persona que va a empezar a ser retraída porque está siendo afectado por la persona inmediata que lo cuida. Cuando nos saltamos del estadio del 1 a la 2, que es la niñez temprana, entonces ya tenemos otra crisis, que es la autonomía desde la vergüenza. ¿A qué se refiere la autonomía? A cuando el estudiante empieza a reconocer que, por ejemplo, para ir al baño tiene que hacerlo en un lugar determinado, en un espacio determinado. Cuando el propio estudiante toma la decisión de decir, quiero ir al baño, tengo ganas de ir al baño y va al baño o alguien le puede apoyar para ir al baño. Pero cuando empieza a generar, por ejemplo, la violencia, bueno, cuando este niño, esta niña empieza a generarse violencia por parte de sus cuidadores hacia él, empieza a desarrollar vergüenza. ¿Por qué? Porque todo lo que hace lo regañan, lo agreden y por ende no explica o no toma una decisión. Entonces, ¿cuáles son las relaciones en los padres en cuanto a la autonomía? La fuerza básica es la voluntad de querer hacer algo y la patología es la compulsión. En la etapa 3 es la edad del juego, que es la iniciativa a veces la culpa, la iniciativa de tomar decisiones. En este caso, la familia básica es quien influye. Cuando no toma las decisiones no las toma de manera adecuada y aparte no lo apoyan desde casa, entonces el estudiante empieza o la persona empieza a desarrollar la culpa. Su fuerza básica para la iniciativa es la finalidad, eso es decir, obtener algo, pero si no, empieza a desarrollar inhibición, se empieza a inhibir. Cuando está en la edad escolar, que es la etapa primaria, la industria ve la inferioridad, es decir, cuando empieza a desarrollar su propia, los primeros nacimientos de lo que es su identidad, empieza a reconocerse a sí mismo, pero si no lo hace y en cambio lo atacan, entonces empieza a desarrollar inferioridad. En la adolescencia, que es donde nosotros nos encontramos en este nivel, es aquí donde ahora sí, el estudiante se enfrenta a una crisis llamada identidad vs confusión. Si en los pares, los grupos, el liderazgo, las familias logran dar a ese adolescente la guía y la orientación necesaria para tener una identidad propia, pues el alumno va a tener una fidelidad, una fuerza básica que se llama fidelidad a sí mismo. Pero si no, va a empezar a desarrollar confusión y esa confusión de no saber a dónde pertenece le va a llevar a tener una patología, una apatía que se llama repudio, es decir, se va a odiar a sí mismo. Cuando llegamos a la juventud, ahora tenemos la intimidad pese al aislamiento. La intimidad es referida a las relaciones de amistad, sexo, afiliativas, etcétera. Entonces, si una persona ya en su juventud empieza a tener relaciones adecuadas, a relaciones sanas, ya sea de familia, de amistad, filiales, relaciones sexuales o relaciones de cualquier tipo, lo va a hacer de una manera adecuada, porque va a respetar al otro y a la otra. Pero si no lo hace, entonces se vuelve aislado, se empieza a aislar. La fuerza básica de la intimidad es el amor, es decir, qué lo va a motivar a relacionarse con otros y otras, desde la familia hasta una relación de pareja, y si no, lo va a llevar a la exclusividad, es decir,
no se va a relacionar con nadie o le va a costar mucho trabajo. Cuando llegamos a la adultez, llegamos a una generatividad, pese al estancamiento. ¿Qué es la generatividad? Pues bueno, como la persona empieza ya a trabajar, empieza a lograr sus objetivos, empieza a tener una estabilidad y si no, empieza a tener un estancamiento y se empieza a rechazar a sí mismo. Y la vejez es la última de las etapas donde tenemos la integridad desde la desesperanza. Cuando hablamos de integridad es tener esa fuerza básica que es la sabiduría que le va a impulsar a analizar que todo lo que ha hecho durante toda su vida ha estado satisfecho, le ha llevado a un crecimiento y está meramente pleno, plenamente vivo y lo que vivió fue satisfactorio y eso le va a dar sabiduría. Pero si no logra vencer esta crisis, se vuelve una desesperanza, es decir, aquellas personas de la tercera edad que se culpan absolutamente de todo lo que han vivido o que no tienen una plenitud en esa edad. Entonces, si se dan cuenta, si por ejemplo, un infante genera desconfianza, se queda en la desconfianza, lo va a arrastrar a la siguiente y entonces ya no nada más está en una crisis de autonomía, veces vergüenza, sino ahora también está en una crisis más el resultado de la anterior. Y entonces tenemos adultos, bueno, más bien tenemos adolescentes, por ejemplo, que tienen culpa, que tienen una inferioridad, que tienen vergüenza a participar, que tienen la desconfianza, o tenemos adultos que no saben, no tienen una identidad definida, que no logran tener relaciones de amistad, ni siquiera sexuales adecuadas. ¿Por qué? Porque se quedaron estancados en alguna de estas etapas. Entonces vamos a ver un video donde nos va a explicar un poco mejor. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir. La teoría del desarrollo psicosocial de Erikson identifica 8 etapas por las que un individuo sano debe atravesar desde el nacimiento hasta la muerte. En cada etapa nos encontramos con diferentes necesidades, hacemos nuevas preguntas y conocemos a personas que influyen en nuestro comportamiento y aprendizaje. Etapa 1. Confianza básica versus desconfianza. Cuando somos bebés, nos preguntamos si podemos confiar en el mundo y cuestionamos si es seguro. Aprendemos que si podemos confiar en alguien ahora, también podemos confiar en otros en el futuro. Si experimentamos miedo, desarrollamos dudas y desconfianza. La clave de nuestro desarrollo es nuestra madre. Etapa 2. Autonomía versus vergüenza y duda. En nuestra primera infancia, nos experimentamos a nosotros mismos y descubrimos nuestro cuerpo. Preguntamos, ¿está bien ser yo? Si se nos permite descubrirnos a nosotros mismos, desarrollamos la autoconfianza. Si no, podemos desarrollar vergüenza y autoduda. Ambos padres ahora juegan un papel importante. Etapa 3. Iniciativa versus culpa. En el preescolar, tomamos la iniciativa. Probamos cosas nuevas y aprendemos principios básicos como cómo ruedan las cosas redondas. Preguntamos, ¿está bien que haga lo que hago? Si nos animan, podemos seguir nuestros intereses. Si nos reprimen o nos dicen que lo que hacemos es una tontería, podemos sentirnos culpables. Ahora estamos aprendiendo de toda la familia. Etapa 4. Laboriosidad versus inferioridad. Ahora descubrimos nuestros propios intereses y nos damos cuenta de que somos diferentes a los demás. Queremos demostrar que podemos hacer bien las cosas. Preguntamos si podemos lograrlo en este mundo. Si recibimos el reconocimiento de nuestros profesores o compañeros, nos volvemos laboriosos, que es otra palabra para trabajadores. Si recibimos demasiados comentarios negativos, comenzamos a sentirnos inferiores y perdemos la motivación. Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Ahí quiero hacer una pequeña observación. ¿Se dan cuenta cómo los docentes, nosotros como docentes, tenemos un papel fundamental? No nada más la familia, sino aquí somos los dos, la familia y los docentes o la escuela, en cómo podemos desarrollar, o sea, esta crisis la podemos apoyar para que avance a la siguiente
o la podemos estancar. Si nosotros le decimos al alumno, eres un tonto, no puedes, ¿para qué naces? O cosas de ese tipo, pues obviamente el estudiante empieza a sentirse inferior y ya no quiere participar. Y entonces se va a saltar a la siguiente, o sea, va a ir a la siguiente etapa y a la siguiente crisis y obviamente pues va a arrastrar una infinidad de crisis, ¿no? Nuestros vecinos y escuelas ahora son los que más influyen en nosotros. Etapa 5. Identidad versus confusión de roles. Durante la adolescencia, aprendemos que tenemos diferentes roles sociales. Somos amigos, estudiantes, niños y ciudadanos. Muchos experimentan una crisis de identidad. Si nuestros padres ahora nos permiten salir y explorar, podemos encontrar una identidad. Si nos empujan a conformarnos con sus puntos de vista, podemos enfrentar la confusión de roles y sentirnos perdidos. La clave de nuestro aprendizaje son nuestros compañeros y modelos a seguir. Etapa 6. Intimidad versus aislamiento. Como adultos jóvenes, poco a poco entendemos quiénes somos y comenzamos a soltar las relaciones que habíamos construido antes para encajar. Nos preguntamos si podemos amar. Si podemos hacer un compromiso a largo plazo, estamos seguros y felices. Si no podemos formar relaciones íntimas, podríamos terminar sintiéndonos aislados y solos. Nuestros amigos y parejas son ahora fundamentales para nuestro desarrollo. Etapa 7. Generatividad versus estancamiento. Cuando llegamos a los 40, nos sentimos cómodos, usamos nuestro tiempo libre de manera creativa y quizá empezamos a contribuir a la sociedad. Nuestra preocupación es la generatividad. Si pensamos que podemos llevar a la próxima generación a este mundo, estamos felices. Si no resolvimos algunos conflictos antes, podemos volvernos pesimistas y experimentar estancamiento. Las personas en casa y en el trabajo son ahora las que más nos influyen. Etapa 8. Integridad del ego versus desesperación. A medida que envejecemos, tendemos a desacelerar y comenzar a mirar hacia atrás en nuestras vidas. Preguntamos, ¿cómo me ha ido? Si pensamos que lo hicimos bien, desarrollamos sentimientos de satisfacción e integridad. Si no, podemos experimentar desesperación y volvernos gruñones y amargados. Erik Erikson, un psicólogo germano-estadounidense que, junto con su esposa Joan, se hizo conocido por su trabajo sobre el desarrollo psicosocial. Fue influenciado por Sigmund y Anna Freud y se hizo famoso por acuñar la frase crisis de identidad. Aunque Erikson carecía incluso de una licenciatura, se desempeñó como profesor en Harvard y Yale. Ok. Dejo de compartir, comparto. Y pues ya para terminar la sesión del día de hoy, permítanme. Ahora vamos con el constructivismo social. El constructivismo social son varias las teorías, una es la de Bandura, la otra es la de Vygotsky, la más pesada es la de Vygotsky, o bueno, la más fuerte. Bandura nos dice acerca de la interacción y el aprendizaje. Bandura centra el foco de estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendizaje y el entorno. Bandura intenta explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez, sin necesidad de muchos ensayos. Bandura nos habla acerca de cómo el aprendizaje se da a través de la interacción con los otros, que es muy similar a la teoría de Vygotsky. Vygotsky, su teoría se llama teoría sociocultural del desarrollo. ¿Qué pasa aquí? Nosotros para aprender tenemos de igual manera tres momentos. Lo que nosotros ya traemos, lo que ya sabemos, nuestros conocimientos o nuestras estructuras previas, el nuevo conocimiento que nos da una persona más experimentada, se juntan, se hace un andamiaje y se da como resultado el aprendizaje. Entonces, ¿qué influye para que una persona pueda aprender de acuerdo a la teoría del desarrollo cognitivo sociocultural de Vygotsky? Los factores culturales. Dice que
debemos de poner énfasis en esta dimensión y cómo esta afecta al desarrollo cognitivo, en el cual varía según la cultura. Es decir, qué influye en la cultura para que una persona aprenda. También influyen los factores sociales, que son las interacciones que tiene una persona con otra más experimentada, que le va a permitir tener una zona de desarrollo próximo. Fíjense, Vygotsky lo explica de tres maneras. La zona de desarrollo real, que es lo que ya saben, o sea, una persona tiene una zona de desarrollo real, es lo que ya traigo aprendido. De ahí me voy a una zona de desarrollo próximo. ¿Qué es la zona de desarrollo próximo? Es lo que una persona más experimentada me puede dar para que yo aprenda junto con lo que ya tengo. Y eso me va a llevar a una zona de desarrollo potencial, que es lo que yo puedo hacer ya aprendido sin la ayuda de alguien más experimentado. Vuelvo a repetir. La zona de desarrollo real, Vygotsky nos habla de tres zonas de desarrollo. La zona de desarrollo real es lo que ya sé. La zona de desarrollo próximo es lo que puedo juntar de eso que ya sé más lo nuevo, pero que una persona más experimentada me va a dar. Es decir, ¿quién es en este caso la persona más experimentada? El docente. Entonces mis estudiantes están en una zona de desarrollo próximo, porque el docente es quien acompaña a ese alumno con lo que ya trae y lo nuevo. Posteriormente, el alumno va a llegar a una zona de desarrollo potencial. La zona de desarrollo potencial es aquella en la que ya no necesita de una persona más experimentada porque ya se apropió de esos conocimientos, ya los domina y ya los puede aplicar, que eso es lo que se espera al término de la educación básica. Si hablamos o comparamos la zona de desarrollo potencial, es el perfil de egreso, lo que se espera al término de nuestro trayecto formativo. Y entonces, ¿qué influye en el aprendizaje? Los factores culturales, los factores sociales, el lenguaje y el experto, el otro que es experto en esta situación o en otra situación. Y bueno, nos quedamos en el aprendizaje experimental, el aprendizaje situado y nada más, que eso lo iniciamos mañana para poderlo continuar. Voy a dejar de compartir y nada más para recordarles, maestros, maestras, si no han sacado lo de su credencial de Banorte, váyanse con tiempo porque mi mamá se fue a las 8 de la mañana, o sea, llegó allá a las 8 y es la número 407 y no avanza. Y son las 11 de la mañana y no avanza. Entonces, imagínense los que apenas van a llegar, ya ni van a alcanzar. Entonces, tómenlo con tiempo, por favor, porque si no les va a ganar. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, entonces nos veríamos el día de mañana igual a las 9 de la mañana. ¿Sale? Por favor. Que tengan bonito día. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana.